Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, vamos con el famoso informe sobre el apagón que iba a tardar 6 meses, pero como había que tapar la información de Santos Cerdán, o eso se creen ellos, el informe ha sido como el Nesquik, instantáneo. Así, Instantáneo y una auténtica birria, vamos a decirlo llanamente, porque esto es surrealista, la forma de esconder bajo palabras extrañas lo que ya sabíamos todos. tú fíjate, Carlos, cómo ha sido la cosa que ha presentado un informe que, ojo, acordémonos de un pequeño, ligerísimo detalle, no menor, que Sarah Hessen vino a decir que sería un informe que, como tú muy bien decías, podría tardar 6 meses en dar resultados, si es que algún día terminábamos sabiendo en realidad qué es lo que había pasado. Con lo cual era o 6 meses o el infinito, es decir, o 6 meses o nunca sabríamos qué había pasado. En aquel momento, Dependiendo de su sanchidad, ni factores técnicos ni nada. no, no, claro, y además pensemos que en aquel momento el problema era que los informes que sí que estábamos publicando en los medios de comunicación, porque sí que obraban en poder de Red Eléctrica e incluso de las autoridades europeas, hablaban, bueno, pues de unas decisiones políticas emanadas del propio Ejecutivo que hacían que la red eléctrica estuviera operando en contra de su propio objetivo, que es el de garantizar el suministro. En cualquiera de los casos, vamos al informe. ¿Por qué? Porque Sarah Hessen ha corrido mucho y en el último Consejo de Ministros, en la comparecencia posterior ante la prensa, en pleno asedio de los problemas de corrupción que están cercando a este Ejecutivo, sale con que ya tiene unas conclusiones preliminares del informe acerca del apagón que nos dejó a oscuras, para vergüenza y escarnio de todos los españoles, a todos los españoles el pasado 28 de abril. Fíjate, Carlos, otro de los detalles de este informe aparece con información anonimizada. Es decir, no se da nombres, no se dice el nombre del operador al que se refiere, no se dice el nombre de la empresa a la que se refiere. Vamos, que saben que están soltando trolas y dicen, espérate, que evidentemente los equipos jurídicos de la eléctrica tal o de la energética tal me van a freír. Exacto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Para hacer el cuento más cortito. Ha dicho que no ha sido un único factor el que ha influido en el apagón, sino que ha sido un apagón en el que han intervenido múltiples factores, pero sí introduce algo muy revelador, porque da la sensación de que, estando implicados otros países, como es el caso de Portugal, como es el caso del sur de Francia, en esta ocasión el gobierno, por más que se empeñe, no va a poder esconder lo que todos sabemos, Carlos, es que buena parte de la responsabilidad, por no decir la responsabilidad del apagón, recayó sobre el operador de redes en España, que es Red Eléctrica. Y para nosotros es el gran titular de esa comparecencia de Sarah Hessen. Aunque no haya querido dar nombres, lo que ha dicho veladamente es que, aunque sean múltiples los factores que influyeron, fue uno de los factores importantes, fue desde luego Red Eléctrica, que no planificó como era debido, sin incurrir en riesgos, la conjunción de compañías, tecnologías y empresas que tenían que suministrar la energía eléctrica al día siguiente. Esa planificación estuvo mal hecha y por eso debilitó el Claro, sistema. leo aquí, vamos, es el estudio más ridículo que he visto en mi vida. Dice, un fenómeno de sobretensión es multifactorial. Hombre, o sea, no sé, para vender peines para calvos, pues a lo mejor esto funciona, pero si no le importa, díganos lo que es. Fenómeno, te cabe todo, ¿vale? De sobretensiones, como que sobretensiones. O sea, de que no tenían prevista cuál era la tensión que tenían que utilizar en cada momento. ¿Por qué? Porque eran muchas de ellas de una inestabilidad absoluta porque eran renovables. Pues dígalo. Ah, que no lo puede decir porque es que usted va comandada políticamente. Bien. De origen multifactorial. Este es el análisis. O sea, de veras, usted tenía que elegir entre esos factores. Dígame cuál ha sido. Hay algunas frases que son surrealistas. No había suficiente capacidad de regular tensión. Que no tienen ustedes capacidad de regular toda. El pequeño problema es que ustedes estaban dando prioridad a las renovables más inestables y habían permitido o pedido que se desconectaran las que daban inercia al sistema, las estables. Traducido, que son muy verdes y muy del viento y estaban, uno, bombardeando y además recargando fiscalmente a las nucleares y a los ciclos combinados no querían ni ver
resolverlo porque es que la huella de carbono. Ya está, que de verdad que es muy sencillo esto. Dice luego, hay otro párrafo que es surrealista, dice, faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, pues las programan ustedes. Red eléctrica. Bueno, pero Red Luis Fer, yo eléctrica. ahí elevaría la pelota, porque hay una cosa que es verdad, en teoría debería ser red eléctrica, pero conociendo España, conociendo el sistema y el nombramiento de Beatriz Corredor, todos sabemos, porque de hecho así la presentó una tal Teresa Rivera en el momento del nombramiento, dijo de ella como gran activo de Beatriz Corredor, va a estar coordinada con la política energética del gobierno. Por tanto, la que no ha programado con suficiencia ha sido el gobierno. Ha sido Teresa Rivera, ha sido el propio departamento de Pedro Sánchez. Dice, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma, perdón, o sea, está diciendo que no inspeccionan, lo cual es mentira, por cierto. O sea, No, pero además, en ese informe y en esa literalidad ni siquiera tiene la certeza de que no cumplieran la norma, sí. sino que el motivo por el cual no era estable la señal es porque a lo mejor no cumplían la norma. Pero es que además, en otro momento del informe dice literalmente que esas centrales térmicas que estaban operando en ese momento, que supuestamente eran las que tenían que dar estabilidad al sistema, dice literalmente todas y cada una de ellas tenía algún grado de incumplimiento. Es decir, ya está señalando con el dedo a las centrales térmicas. Pero fíjate que además hay otro párrafo donde ella miente descaradamente, dice, lo que sí podemos afirmar es que no fue porque faltaran en el país, se refiere a generadoras de electricidad, dice, había parque de generación disponible suficiente para responder. O sea, eso es una mentira garrafal, ya sabemos que había parque potencial. El pequeño problema es que en España, que solamente nos han dejado 7 reactores nucleares, nos ha permitido que se desarrollara más esa energía. De los 7, corrígeme Luis Fernando, creo que había 3 que estaban en parada. Sí. 2 en parada total, en parada en frío, 1 en parada en caliente. Es decir, Sí. de los potenciales, que es lo que ella está, a lo que ella está aludiendo, lo cierto es que estaban prácticamente en la mitad en la realidad. Pero claro, si vemos cómo redacta la frase, dice, podemos afirmar es que no faltaran en el país. No, si ya sabemos que las centrales estaban, no se habían ido de juerga. La cuestión es si estaban funcionando y generando electricidad o si estaban desconectadas del sistema. Y 3 de ellas estaban desconectadas del sistema. Entonces no me puede usted decir que no pasa nada porque siguen estando. Ya, pero ¿y si están apagadas? ¿Para qué nos sirven? Y no están apagadas a capricho. Quiero decir que Totalmente. parece que da la sensación, o a lo mejor el gobierno quiere dar la sensación, de que en un momento determinado un reactor nuclear puede decidir, va, pues mira, me voy a parar ahora, señora Gesen, que le doy al botón off. No, eso no sucede. Y no sucede porque si tenemos el parque nuclear, uno de los parques nucleares más seguros del mundo, es precisamente porque tenemos unas capas de seguridad que hay que cumplir. Hay que comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear, que está coordinado con Red Eléctrica y que está coordinado con industria. Es decir, una central nuclear puede planificar según sus propias necesidades las paradas. Puede planificar según sus propias necesidades entrar o no en el sistema. Lo que no puede hacer es hacerlo a su antojo, a su libre albedrío y en cuestión de décimas de segundo. Evidentemente, si la planificación, que es donde está la clave, lo que hace Red Eléctrica, de las tecnologías que iban a tener que entrar, no estaba bien hecha, ahí tenemos el problema de origen. Y si no estaba bien hecha, aquí la pregunta es ¿por qué? Si los informes estaban diciendo que esa planificación no era buena, si los informes llevaban diciendo un buen tiempo que ese tipo de planificaciones con menos energías térmicas, con menos energías síncronas, estaban debilitando el sistema y nos estaban poniendo en riesgo de apagón, ¿por qué seguía siendo la planificación que se estaba poniendo en marcha? Y aquí está la clave de Bóveda, aquí está la pregunta que debe resolver, porque todo hace sospechar que es el gobierno queriendo estar, como ha dicho precisamente esta semana, el presidente del gobierno, sacando pecho de un gobierno que él no puede abandonar, ni ceder, ni dejar que haya elecciones, porque entonces todos estaríamos perdidos, porque es un gobierno que está a la vanguardia de las energías renovables y a la vanguardia de la transición ecológica. Como tenemos que estar a la vanguardia y tenía que ser el mix, sobre todo de eólicas y fotovoltaicas, por eso se puso en riesgo el sistema, por eso la planificación no estaba bien hecha. Entonces, desde el momento en que la planificación no está bien hecha y desde el momento en que la planificación primas únicamente a la eólica y a la solar, expulsas por precio a otras tecnologías y además dejas que el resto esté parada para echarles la culpa en caso de que haya algún problema, pues el problema de origen es el mismo.
Es Pero la si es que, planificación, si es es que el tú, operador. exacto, es que una cosa es la planificación en el tiempo de inercia que te da el sistema cuando tienes una caída, pues en este caso concreto de fotovoltaica, y tienes que sustituirla por otras. Que por cierto, de eso también podríamos hablar porque el informe no ha entrado y es una cosa decisiva. Antes, gracias a que teníamos una estabilidad con energías síncronas, con energías muy estables, que básicamente eran tres. Eran los ciclos combinados de gas natural, era la nuclear y era la utilización que se hacía más a menudo de los propios embalses y de los saltos de agua. Las tres que te dan estabilidad. Resultado, te generaban una inercia del sistema que te permitía hasta 15 segundos de reacción en caso de que tuvieras una pequeña caída de alguna de las fuentes. En 15 segundos, a mí me lo explicaba una de las personas que ha trabajado en este sistema permanentemente, me decía, en 15 segundos, dice, os parecerá poco, dice, 15 segundos en un sistema energético es una eternidad. Podíamos hacer lo que nos daba la gana, dar órdenes de entrada de otras, sustituirlas, vale. ¿Qué ha ocurrido ahora? El sistema ha bajado de 5. ¿Por qué? Porque lo tienes reventado de las que no te dan inercia, de las que son inestables. Resultado, en cuanto se te va la fotovoltaica por lo que sea, por nubes, por lo que sea, da olímpicamente lo mismo, por lo que sea, por un factor que tú no puedes controlar y que no es predecible, te encuentras con que al resto, lo que tú estabas explicando, Luis Fer, como las has expulsado por precio, porque a las nucleares las has recargado fiscalmente hasta que no les compense, están permanentemente, pues, oye, si sé que no te voy a poder vender, no la voy a tener encendida. O sea, pues me voy a parada en caliente o me voy a parada en frío. ¿Por qué? Así aprovecho para hacer revisiones. Ya vendrá otro gobierno que sea medianamente serio en materia energética. Resultado, en el momento en el que se te van unas, te encuentras con que no tienes tiempo de reacción. Uno, porque han acortado el tiempo que te da esa inercia. Dos, porque el resto de fuentes, algunas no estaban y otras, que es la gran pregunta, teníamos los embalses llenos y no estaban generando vía embalses. Y aquí hay que recordar una cosa, vía saltos de agua, que es que para ellos no son malas las energías que dice la UE que son malas, que también podríamos hablar largo y tendido, porque la UE tiene un carajal con esto de muchísimo cuidado, pero la UE te dice que los saltos de agua no hay ningún problema y la energía nuclear no genera ningún problema. Y nosotros de esas dos, una la hemos erradicado y la otra resulta que todos los socios de gobierno del Partido Socialista dicen que es que los embalses y los pantanos son franquistas y que es que hay que dejar al río fluir. Es que, o sea, si en la Unión Europea tienen un cacao mental de alucinar, aquí es que tenemos toda la fábrica de chocolate. Desde luego. Y fíjate, un dato revelador que ha deslizado a Gesen y que habla un poco, abunda en esto que estabas tú comentando, ¿no? En el del tiempo de reacción y el de cómo estaba preparado el sistema para una situación como la que se vivió. Hay un momento en el que dice que las primeras medidas de red eléctrica para amortiguar contribuyeron a su vez a un aumento de tensión y lo mismo ocurrió con la decisión de reducir la exportación a Francia. Fue entonces cuando sucedió una segunda oscilación a las 12:19 con origen en Europa que desencadenó nuevas medidas eficaces pero con un efecto negativo para la tensión. De nuevo afectaron mal a la tensión. En ese momento lo que hizo el operador fue ordenar conectar una nueva central en la zona sur. Ya el CEO de Iberdrola hace unos días reveló que les pidieron conectar un ciclo combinado 5 minutos antes de que sucediera el apagón. Ese ciclo combinado tarda en encenderse hora y media. Se lo pidieron 5 minutos antes de que sucediera el apagón. Fíjate que lo que revela todo lo que estamos conociendo de este informe, que es parcial, que esconde partes, que no explica exactamente la culpa, que trata de escurrir el bulto de red eléctrica, lo que nos está hablando, yo creo que es la gravedad que refleja, es que se ha estado operando con un nivel de precariedad la red eléctrica española que lo raro es que no hayamos tenido otros episodios como De este. vulnerabilidad totalmente programada y política. Totalmente. Y Totalmente. por eso ahora entendemos mejor noticias que ya hemos dado en Libertad Digital y el libre mercado, Carlos, en el pasado, cuando hubo que pedir ya hasta en 3 ocasiones en un mismo año a la gran industria que cerrara, que apagara, porque si no teníamos problemas de suministro en España. Vamos a dejarlo aquí. Lo único que quiero remarcar es la última idea, porque lo único que hay concreto y lo único que no es medio engañoso, medio desdibujado, medio voy a intentar tapar lo obvio, aunque se desliza y se lee, lo único que hay claro es que el que más mintió, una vez más, como no, fue un tal Pedro Sánchez. El informe asegura que no existe evidencia alguna de ciberataque. Mira, y fue el espantajo que estuvo agitando las dos comparecencias, Sí, sí. dos que hizo aquel día. O sea, que el informe nos ha servido para no saber o mal saber lo que ya sabíamos y solamente para certificar que efectivamente el gran rey de la mentira volvió a pasearse ese día
y con lo que evidentemente es un problema de planificación suya energética, porque se han vuelto locos en todo, y en la energía no iba a ser una salvedad, y han pretendido que vivamos de dos fuentes de energía que son las dos más inestables que existen, que es que, o sea, es que esta gente dice, oye, pero ¿qué problema tenéis si la materia prima es gratuita, el sol y el viento? No, o sea, problema ninguno. O sea, lo que tenemos es una cosa que se llama aplicación de criterios científicos y técnicos. Si no te genera una garantía de continuidad, vas a tener un apagón, sí o sí o sí, y es lo que ha ocurrido, y ya está. ¿No? Y que tienen que operar en su justa medida. Oye, si tienen que dar el 40% del mix, pues bueno, será el 40%, pero no por llegar al 70% del mix te vayas a cargar el suministro de la red y prives del suministro y de la oferta a toda la demanda de energía, ¿no? Totalmente. Luis Fernando, pues nada, perfectamente explicado lo que ellos han intentado ocultar. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo.